Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Tradicionalmente la versión gráfica del periodismo, estamos hablando de los diarios cuando se imprimían en papel y existían todavía muchos kioscos, muchos canillitas, se divide en columnas y se priorizan algunos temas por sobre otros. La ubicación dentro de la diagramación de un diario era muy importante, es muy importante, pero naturalmente estaba sujeta a la opinión de quien la colocaba más arriba o más abajo. Normalmente iban arriba los temas que tenían que ver con cuestiones de Estado, cuestiones económicas. Ahora con los tiempos cambiaron y todo uno con el teléfono va haciendo correr, las noticias, donde ya no hay prioridad, ya el papel del periodismo queda un poco reducido, todas tienen igual importancia. Pero esa prioridad que siempre dimos primero las cuestiones oficiales, cuestiones de Estado, cuestiones económicas, no se condice, ni se condicía tampoco antes, con lo que la gente consumía de noticias. Porque, naturalmente, los temas de deporte o los temas de policiales tenían más lectores. Después también entraron los temas de la farándula, por ejemplo, todo lo que haga Wanda Nara, o su marido, ex marido Icardi, o la China Suárez, era más noticia que cualquier noticia de Estado. Por eso me alegró mucho cuando anteanoche tocamos el tema de trasplantes. Hoy es el día de los trasplantes de órganos. Tocamos eso, y el hecho que estuviera Laura Bustos y su hijo Julián, y que ella le hubiera dado un riñón a su hijo, se ve que emocionó a mucha gente porque es el tema que más me han comentado. Por ahí, dentro de tanta motosierra, tantos conflictos, tantos problemas, tal vez los temas humanos tienen aún un lugar en la agenda de la gente. Señores, esto es La Ventana. Bueno, Juanca, las noticias de hoy. Sí, el tema principal ya lo vamos a hablar en un ratito porque el Hotel Nogaró, hoy Gran Hotel Provincial, vuelve al gobierno. Bueno, ese es el tema principal, enseguida lo charlamos. Está acá el representante legal del Grupo América, que ha sido hasta ahora, durante 20 años, el administrativo, quien ha gestionado el hotel. La concesión. Bueno, otro del informe, una cuestión lógica, que no sé por qué no se ha hecho antes. Se están unificando porque en el país no hay fronteras, hay límites entre provincias. Una provincia con otra no puede haber una frontera, pero en ese límite puede haber controles policiales y controles fitosanitarios. Bueno, lo que se está haciendo, hoy se ha firmado un convenio entre San Juan y Mendoza, y también está el gobernador de San Luis, de unificar controles. Eso es que pagué un fitosanitario en un lado, pagué el fitosanitario en otro lado, que te controle en un lado, te controle en el otro, no tiene mucho sentido. Lo que digo yo, si las dos provincias controlan, lo que tienen que cuidar son los límites de afuera, no los límites de adentro. ¿Sí? Eso es que no confían entre los controles que realizan uno o el otro. Eso es lo fitosanitario. Sí. Pero en la cuestión de límites puede, por ejemplo, ir un auto robado, ¿sí?, o un niño que ha desaparecido. Entonces sí, tienen un control, pero con un solo control no te van a controlar más si es a 100 metros uno del otro. De cualquier forma, uno recorre toda Europa y no hay un solo control. No. Es más, estos controles incluso tienen que ser para cuestiones específicas, como por ejemplo, desapareció un niño. Sí, sí. Pero no como un control habitual, transformándolo en una frontera, en una aduana. Pero aparte, en los controles fitosanitarios, yo me siento mal. Primero, que entre dos provincias que dicen custodiar la parte de pestes, se estén controlando mutuamente, porque eso se controla mutuamente. Si yo quiero hacer un control, es fuera de la zona que ya está controlada. ¿No es así? No controlaron maquinaria que llegó de Chile y a partir de ahí el OB se va a botar en Mendoza y en San Juan. Pero no funcionan, por ejemplo, las básculas, que son para pesar camiones, que pueden destrozar
el pavimento. No se hacen una serie de controles y sí nos obligan, en una cosa que sí nos menoscaba a cada uno de nosotros, a abrir, a ver qué llevamos en el baúl. Y lo hace alguien que no sé qué títulos tiene para ir y hacerlo. Es un permiso y te obliga a abrir un baúl a ver si tenés una naranja. Cuidado. Pero aparte, hace un par de años publicamos una foto que nos había mandado una persona de las vacas tomando agua del veneno que tiran. Y los veía gorditas las vacas, es decir, el veneno es bueno, pero para engordar vacas, no para controlar la peste. Bueno, es uno de los tantos recursos para recaudar que tienen los estados. Yo creo que nos hacen mal. Al ciudadano lo ve mal. Al concesionario de eso le hace bien. Sí. Lleva 30 años cobrando. Y también hay un montón de empleados que lo tienen ahí. Está bien, pero ese es el sueldo. Sí. Pero el que lo hace, que hace muchos años. Lo bueno de los días de lluvia es que no te controlan, porque no están todos adentro cobijándose, ¿no? De todas maneras, ¿qué pasa? Espere que lo presente, señor. Ya enseguida lo presentemos, sí. Sí, en este bloque está con nosotros columnista que está toda la semana, que es Pierluigi Pierantozzi, que es ingeniero agrónomo, docente, está en INTA, y también está Roberto Icasati, es abogado, principalmente especialista en todo lo que tiene que ver con seguros. Con seguros y además creo que es el representante legal de un grupo muy importante como es el Grupo América, que tiene, ha tenido la concesión hasta ahora del Hotel Provincial. ¿Mm? Ahora sí. Ahora sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa si no pagas el...? Ha habido casos. Lo hizo un juez federal una vez. Conozco una persona que nunca paga y no paga. Te pregunto, ¿qué pasa si no se paga? Si te negás a mostrar el baúl, abrir el baúl y no pagas. Supuestamente no es obligatorio. Y sobre todo abrir el baúl, el vejatorio. No pasa nada. Hay una persona que conocen bien porque preside una cámara muy importante de San Juan, que se niega sistemáticamente a pagar y nunca pagó el fitosanitario. No lo paga. Y ella pasa. Por eso es cierto lo que decíamos, los animales están tomando agua de ahí. Gordito, seguro. Entonces no sé realmente si esas 3 gotas que nos tiran vale lo que vale. No sé, hay un ingeniero agrónomo, las campañas fitosanitarias. Yo creo que las pestes siguen estando, ¿no? Sí, las pestes siguen estando, obviamente, pero es cierto también que entre provincias hay pestes particulares que otra provincia no quiere agarrarla. Hago un ejemplo del olivo, donde hay en La Rioja, hoy hay Xylella fastidiosa, está comprobado, es una peste terrible para el olivo, y acá en San Juan no hay, entonces bueno. Pero veamos este tema. Es lógico que haya con la frontera de una provincia que no está dentro del control de plagas. Pero cuando 2 provincias están controlando la misma plaga, es que ahí no es lógico que haya un control. Y acá había 2 controles. Uno cobra la ida, el otro cobra la vuelta. Y cobran distinto. Parece que uno tiene más jerarquía que otro. Sí. Unos tienen un uniforme de una forma, el otro de otra. Unos tienen una edificación más contundente que el otro. Son todas un poco extrañas estas cosas, ¿no? Son recaudatorias, digámoslo claramente. Sí, pero aparte, ¿qué responsabilidad hay ante la falta de efectividad? Porque si después tenés que bromurar los productos para llegar a Brasil, decís, bueno, lo tendrían que hacer gratis esta gente porque si están con peste y ellos te están cobrando, tendrían que hacerse responsables, es una mala praxis. Y no hay. Ojo, te bajan bastante el precio por bromurar. Pero si yo saco una manzana de acá, una banana, ahí tengo muchos controles, pero todo lo que viene de otras partes del país, no sé si tiene los mismos controles. Pero sí, la alopecia vino en máquinas que trajeron de Chile y no las controlaron. Y a partir de ahí el daño que se ha hecho es grandísimo. Y que el daño que se hizo, por ejemplo, hablando de otras pestes, con las vicuñas en San Guillermo. Sí. Teníamos la cantidad de vicuñas más grande de la República Argentina. Y de pronto todas cayeron en una peste y dicen que el 90% de las vicuñas han muerto. Y muchísimos guanacos. Y guanacos. Esta es una realidad. Porque entonces controlemos en serio.
Por ejemplo, para entrar en Chile te hacen un exhaustivo control y es parte de una política exportadora de ellos. Ellos también tuvieron un problema una vez por una gotita de cianuro que aparentemente tenía un grano de uva, les pararon la exportación a Estados Unidos. Porque le convenía a Estados Unidos en ese momento. Y apareció ese grano. Claro, pero por ahí controlar dentro de entre dos provincias no tiene mucho sentido. Muy bien, ¿qué otro tema tenemos? Bueno, está muy complicado el tema de Israel. Macron le ha pedido a Europa que endurezcan las posiciones de Europa con respecto a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Macron ya está hablando incluso de muchísimas muertes porque no dejan pasar cuestiones humanitarias básicas, y a su vez el presidente de Israel lo está acusando a Macron de antisemita. Está muy complejo el tema y creo que la presión de Estados Unidos también es muy diferente con Trump a como era antes, que también le está pidiendo límites a la actuación de Israel en Gaza. Porque una cosa es combatir contra Hamas, que es un grupo terrorista y que está buscando el caos, y otra cosa son muchísimos niños que están sufriendo hambre y bombas. Mira, ayer compartí un almuerzo con gente, uno hacía una comida persa exquisita, pero uno de los invitados era austriaco, un hombre que lleva 1 millón de kilómetros recorridos en su moto, una gran moto. Muy joven dejó de trabajar y se dedicó a viajar. Y hablábamos, por ejemplo, de Viena, Austria, ¿no? Que uno lo toma como un paraíso y dice, no, esto era un paraíso. Mira, el gran problema hoy de ellos es que tienen un 30% de musulmanes y un 30% de cristianos. Y empiezan los enfrentamientos culturales que ustedes no lo saben porque no lo han vivido, pero son muy grandes. Hay diferencias en materia de escuelas, hay diferencias en muchos aspectos, ¿no? Esto lo planteaba el austriaco. Y realmente no es que nosotros nos vamos a comprar problemas ajenos, pero el mundo tiene otras problemáticas que Argentina afortunadamente no los tiene o no los tenía. Sí. En otra información, ha aumentado 425% la importación de carne. ¿Importación de carne? Sí. ¿Argentina? No, importación de carne. Hoy hay un importante porcentaje de carne que es de Paraguay, que es de Brasil principalmente y de Uruguay. Realmente porque hay una parte de la carne argentina que se está exportando y para bajar los precios han dejado entrar una gran cantidad de carne de otros países. El problema lo tenés al mediano plazo, cuando empiezan a desplazar la ganadería argentina y empiezan a bajar la cantidad de carne que produce Argentina. Pero hay mucha carne ya, principalmente de Brasil, pero también de Paraguay y de Uruguay. Bueno, presentamos una noticia y vamos con nuestros anunciantes. La presentamos la noticia. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales. Qué mala noticia, che. Lo de la carne. Lo de la carne es mala noticia, pasó con la uva y pasó con el tomate. Roberto, San Juan es el productor número 1 de tomate para salsa en la República Argentina, al extremo que solamente puede industrializar el 50% porque no tiene suficiente industria. Y uno ve los camiones que iban a Mendoza para ser industrializados. De pronto han dejado de entrar las salsas chinas, que vienen en grandes bidones, no sé cómo llamarlo, y acá lo toman las mismas fábricas, principalmente. Bagio, que lo enlatan y lo venden. Y se ahorran 2 centavos y mandan a la ruina un montón de productores de tomate. Ojo, y va a pasar con todo, porque los costos argentinos son altos, entre otras cosas por los impuestos, entre otras cosas. Sí, el costo laboral. Hay a veces Si no están las reformas laborales e impositivas, Sí, va a ser difícil. se va a pero hay a complicar. veces que entran con menos exigencias que las que tienen acá. Sí, es así. Bueno, ha empezado ya a cerrarse el Parque de Mayo por la Avenida Libertador, sobre todo lo podés ver, porque empieza la segunda etapa de remodelación, tiene que ver, aparte de banco, área de calzo, se va a hacer una intervención importante en lo que es el lago. El lago. Muy bien. Bueno, doctor Icasati,
Hoy operaba ya el fin de la concesión del hotel provincial. En rigor, mañana. Mañana. Pero al ser día no laborable, se anticipó para hoy la entrega oficial y simbólica del inmueble y de todo su contenido, con lo cual se le da formalmente finalizada al concesionario su actividad. Se termina la concesión del hotel provincial para el Grupo América. Es una lástima porque uno pasaba por el hotel y está en muy buen estado hoy. Está operativo. El hotel, si hubiera gente que el lunes está en condiciones de tomarlo, el lunes ya se puede trabajar. Está 100% operativo. Sí, 100% operativo. Con cocina, con absolutamente, con todo. Tiene absolutamente todos los enseres que se necesitan para... De hecho, hasta ayer ha estado operando. Esto es una cuestión de contractual de finalización de un ciclo que se han tenido que dar de bajas reservas para mallar las fechas, pero está absolutamente operativo el hotel. Primer tema importante, ¿cuántos empleados tiene el hotel? Hoy, ninguno. Está bien, pero... Ayer habían 38, que ya se han comenzado a distribuir entre las otras empresas del grupo. ¿Ninguno quedó sin trabajo? No, ninguno queda sin trabajo. No por voluntad nuestra, salvo que alguien no quiera seguir trabajando por alguna razón, pero no. Ninguno queda sin trabajo. Y bueno, este grupo de gente que se fue con el tiempo, fue achicándose porque hemos llegado a tener mucho personal. ¿Cuál era el porcentaje de ocupación que tenían últimamente? Por debajo del 50%. Por debajo del 50%. Por debajo del punto de equilibrio. O sea, no era viable comercialmente el hotel porque no se autofinanciaba. Desde hace meses el hotel no se autofinancia. Entonces tenía que recurrir a ayuda externa para poder mantenerse. ¿Es el retiro de la actividad o del hotel? Porque ustedes tienen dos hoteles. El hotel. Porque está el Hotel América y el Hotel Alcristal. Pero eso es propio y es distinto. Entonces uno puede llegar a tener un poco más de paciencia y confianza que esto es cuestión de tiempo. Pero cuando una concesión tiene cánones, por ejemplo, que hay que pagar todos los meses y gastos fijos que hacen que sea un monstruo. Es mucho más grande el hotel provincial comparado con el resto de los hoteles. El hotel provincial es un hotel, es el hotel de San Juan, a mi juicio, más allá de que sea 4 o 3 estrellas y media o como quieran, a las estrellas que quieran ponerle. Yo le tengo un cariño especial porque es el hotel de San Juan, es el hotel de la provincia. Entonces, a mí me encantaría verlo reluciente como cuando yo era niño íbamos a los cumpleaños de 15 al Hotel Nogaró, que era un sinónimo de estatus, el Hotel Nogaró. Yo recuerdo la pileta, que está en el primer piso. Hay una fotografía donde se ve el campanil de la catedral, pero no la catedral, todavía no estaba construida la catedral. Y se veía desde ahí, ¿no? Era un punto de reunión social esa piscina. Sí. Bueno, ha tenido muchos eventos importantes desde lo social. Pero bueno, la realidad y la coyuntura ha hecho que las cosas se vayan modificando y se pongan cada vez más difíciles para la actividad. Y hoy estamos con una situación donde la hotelería en general está pasando un momento difícil. Y el ciclo, yo creo que hay ciclos que cumplen. Y después de 20 años de tener el hotel provincial, está en excelente estado, insisto, está operativo y está para que el lunes alguien comience... Cuando lo recibieron no estaba así, había un par de pisos. No, cuando se recibió estaba en una situación absolutamente deplorable. El hotel provincial tiene 110 habitaciones, tenía la mitad, tenía 50 habitaciones, 52, 55 habitaciones. Bueno, decía esta mañana la cantidad de materia fecal de la paloma. 1 metro. 1 metro de altura. 1 metro de altura. Peligro por el peso que había. No, era terrible el estado del hotel. El hotel se fue, a medida que se iban rompiendo las cosas, se iban inutilizando y sacando de las habitaciones el resto de accesorios, el resto de... Canibalismo, lo que sea.
el resto de las griferías, por ejemplo. Estaba feo el hotel, estaba feo. La cocina estaba muy fea. Realmente se hizo una inversión que superó, pero muy, muy largamente, lo que originalmente estaba previsto en el pliego licitatorio. Pero muy, muy por encima de lo que el grupo ofreció en el pliego. Porque la realidad es que cuando haces algo lo tenés que hacer bien. Sí, sí. Y cuando se ingresó, se encontró con un panorama del que no se tenía mucha certeza. Y eso hizo que hubo que aumentar la inversión. Roberto, te saco un poquito del tema. Hay otro tema que en algún momento, porque es muy confuso, se hacen anuncios que después no se traducen en leyes. Por ejemplo, respecto a los carnets de conductor, que tienen en MICAR, que también lo administra el mismo grupo. ¿Qué va a pasar con esto? Hasta ahora, ¿qué es lo que hay? Bueno, está la ley que modificó la mecánica de la licencia de conducir, que la digitalizó. Está la ley la nacional, está la ley provincial que se adhiere a eso, pero no está operativa. Ya no está operativa en algunos aspectos. Esta ley también hablaba de los talleres y tampoco están operativos los talleres. Están los talleres que estaban de siempre, pero las posibilidades de la competencia, de que hubieran más talleres, tampoco se operó. Con la licencia de conducir, en teoría, salieron en el diario, en todos los periódicos, que a partir de hacía 2 semanas ya se iban a hacer digitales. La realidad es que no se puede. Hoy no hay sistema, no está preparado. La licencia de conducir está exactamente igual como ha estado siempre, desde que está MICAR. Hay que ir al centro de MICAR, hacerse los estudios. Hoy no ha cambiado nada porque no se puede instalar todavía el sistema. Estamos exactamente como estábamos antes. Y no sé hasta cuándo. ¿Tiene vencimiento el carnet? Por la ley nueva nacional, por la nueva disposición nacional, no. Para nosotros sí, tiene el vencimiento que dice la tarjeta. ¿Para la policía? Para la policía creo que no va a ahondar demasiado en esas cosas y va a tener la tarjeta de MICAR, en la licencia de MICAR va a seguir teniendo la misma validez. Vos tenés que renovarlo cada año, sí, es importante este tema. Sí. Claro, pero a su vez no tiene vencimiento, pero hay que mandar un certificado médico, y si no se puede mandar ese certificado médico, hay que ver cómo es la vigencia también. Claro, en realidad no tiene vencimiento, es como el seguro, que nos dan una tarjeta y se va renovando todos los meses la parte operativa, pero la vigencia se mantiene anual. Bueno, esto es igual, vas a tener una licencia única. Soy bastante crítico de la ley, para mí es por ahí alguien se pasa de rosca en cuanto a la innovación, tratando de igualar a algunos países y somos distintos. Y esto de que una licencia sea eterna con un anexo donde te permita subir un certificado médico cada 1 año, cuando nosotros sabemos, quienes estamos del lado de la empresa, que un empleado tarda 20 segundos en conseguir certificados médicos que dicen que están mal, entonces, y lo vemos todos los días, y lo vemos todos los santos días. ¿Cuánto van a tardar en conseguir certificados médicos que digan que están bien para subir? Entonces, esto me parece que esto ha sido, cuando se ha advertido que no es tan sencilla la parte teórica, volcar en la práctica, es como que se ha levantado el pie del acelerador y ya... Pero ha quedado en medio. Hoy estamos en un limbo jurídico porque está exactamente igual, con un ordenamiento nuevo, nacional, que está vigente, con una ley provincial que se adhiere, porque al adherir la ley original nacional, todas las modificaciones están adheridas, con lo cual nosotros como provincia estamos adheridos a la ley nacional, únicamente que no estamos aplicando la ley. Algo similar ocurre con el registro automotor, que tampoco se sabe cómo va a quedar. Bueno, y los registros a los cuales se habló de darle la baja siguieron operando. Sí, sí. Y hablamos recién de la RTO y son los mismos talleres que tienen la misma... Por ahí vamos demasiado rápido con algunos cambios y nos damos cuenta en el camino que la ejecución del cambio es bastante complicado.
Muy bien. Bueno, Juanca, presentamos a nuestros columnistas. Aparte de que ayer lo habían presentado Pierluigi Pierentosi, ingeniero agrónomo, está con nosotros Laura Tamarit, médica psiquiatra, y Carlos Fernández, que es coach y psicólogo. Bueno, hay temas interesantes para esta semana, pero vamos a empezar con Pierluigi, que ya estaba al principio, y ha venido con una motosierra, que yo no sé si es campaña política. No, muy lejos de eso, muy lejos muy de lejos de esto. Representa a Giorgia Meloni. No, muy lejos de eso. ¿La Giorgia tiene también una motosierra? No tiene motosierra, pero seguro ya va a haber una foto con ellos, porque hay una relación, parece muy excelente entre Giorgia Meloni, que es el actual primer ministro italiano, y Milei, el presidente de Argentina. Muy bien. Y bueno, acá estoy con algunos... La motosierra se utiliza para poda. La motosierra se utiliza para poda y de eso vamos a hablar hoy, de poda. ¿Por qué? Vamos a hablar de poda y de qué poda, lo voy a aclarar, porque hay millones de tipos de poda. La poda de la cual vamos a hablar es la poda de arbolado público. ¿Y por qué vamos a hablar de poda de arbolado público? Porque justamente hace muy poquito, el 15 de mayo, se habilitaron los permisos para justamente poder podar el arbolado de la vereda que todos tenemos. Y hay que tramitarlo, evitamos multas, obviamente, se tramita en la municipalidad o en el centro cívico. Lo que hay que llevar es una fotocopia del DNI, una fotocopia de lo que es una boleta, un servicio para acreditar el lugar y obviamente hay que abonar un pequeño monto que son 1.000 pesos para, para empezar el trámite y 4.000 pesos por planta a podar, o 15.000 pesos en el caso que queremos la remoción del árbol, que obviamente está a cargo nuestro, digamos, es algo que nosotros tenemos que hacer. Pierluigi, sí. Hubo un tiempo que se hizo campaña muy grande para defender el arbolado público. Totalmente. Y se llegó a decir, tal vez equivocadamente, que el árbol no se toca. Eso en una jungla, pero en una calle tiene sus problemas, ¿no? Que no es así, digamos. Yo soy partidario de la idea que la mejor poda es la que no se realiza, digamos, entre comillas. Pero sí hay que realizarla, como bien dijiste, hay algunos casos que hay que hacerla. Mi abuela decía siempre, por ejemplo, que el árbol que empezó torcido después es difícil de enderezar. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. La poda de formación, y antes fuera de cámara justamente hablaba con Juanca de eso, de cómo es importante armar desde el principio un árbol para que se desarrolle bien, es que no tengamos que después tardíamente, de manera tardiva, realizar los trabajos importantes de poda. Hablábamos porque en Mendoza se ve que la copa del árbol, la división del árbol es muchísimo más alto que en San Juan. En San Juan incluso hay árboles que al ser tan bajos están cerca de donde pasan los vehículos. Exactamente, y esa es una poda de seguridad, hay que hacerla. Entonces ahí, cuando uno no interviene formando bien el árbol, está obligado después a realizar poda en un momento con complicaciones, digamos. Te hago una pregunta importante. La mayor parte de los árboles del centro tienen la copa hacia las casas en lugar de tenerlo hacia la calle o la vereda. Esto se debe a la falta de riego, que se han metido en la casa buscando agua. ¿La copa responde a dónde va la raíz? No, en general la copa responde a la luz, ¿sí? O simplemente porque muchas veces con el pasaje de los colectivos, se poda de ese lado. Entonces los árboles tienden a irse hacia la casa y ese es también un problema. Y empieza a ser peligroso. Sí, empieza a ser molesto. ¿El viento también influye para dónde? Muchísimo. De hecho, si uno va en un lugar abierto, la mayoría de los árboles está, digamos, torcido hacia el norte, porque la mayoría de los vientos predominantes en San Juan son del lado sur. Entonces ahí también la importancia del tutorado, ¿no? De los árboles para evitar
digamos, árboles tan torcidos que después es difícil corregir, como decía antes. Bueno, Y antes de hay- ir a la poda, ¿qué opinas del arbolado de San Juan, de las variedades elegidas, de lo que hay que sustituir o no? Y que ha ido cambiando en función de errores que se han cometido. Entonces ha sido como prueba-error, ¿no? En muchos casos. Y hoy los árboles que están aconsejados no son más los árboles que se ponían una vez, que eran, por ejemplo, la mora, era algo súper común. Se ha visto que trae problemas, es hermosa la mora, convengamos, abajo de una sombra de mora es bellísimo, es fresca. Y crece rápido. Y crece muy rápido, pero tiene problema que las raíces en particular son muy invasivas. Entonces, al tenerlo muy cercano a los edificios, a la vereda, levanta vereda, se mete en los baños. Mucha gente acá en San Juan seguro coincidirá que tienen mora y es un desastre. Hoy se buscan plantas cuyas raíces vayan más a lo profundo y no tan superficiales para evitar esos Las tipos de plantas problemas. elegidas en la peatonal, que en su momento fueron tema de gran debate. Sí. ¿Cuál es el resultado hoy cuando la vemos crecida? Hermosa. Son muy lindas esa planta, la verdad. Y eso nos hizo reflexionar también sobre la importancia de los árboles, porque hubo un momento que justamente con los plátanos que pero creaban problemas. Son muy grandes los plátanos y justamente por ahí mal se condicen en un ambiente como es la peatonal de San Juan. Entonces sacaron y ahí fue como... 40 grados en verano era Exacto, la importancia de tener un arbolado. Y obviamente se metieron árboles más idóneos que, bueno, tardaron un poco en crecer porque es normal, es parte de la naturaleza, pero que hoy son hermosos. Y van a hacerlo aún más adelante. ¿Cómo se poda? ¿Cómo se poda? Bueno, se poda en muchas maneras. Como hemos dicho, hay que tener, pero hoy, herramientas, funcionales, porque también hace parte de la seguridad, ¿no? O sea, yo siempre digo que más allá de la seguridad, usar casco, usar lente, usar guante, usar vestido, estar vestido cómodo y por ahí hay inclusive vestidos que permiten el antirraje, digamos, anticorte. La seguridad mayor es dada por una herramienta que funciona, que corte bien. Ahí cuando tenemos una herramienta que no corta bien, generalmente tenemos problemas. Y tenemos que saber elegir la herramienta, porque cada herramienta tiene su función. Yo traje, por ejemplo, una serie de herramientas comunes de uso. Por ejemplo, esta es una tijera de una mano, se llama tijera bypass, porque como ven, de este lado, la hoja cortante pasa completamente hasta la contrahoja. Y eso permite un corte muy adecuado, pero es de una mano. O sea, la leva que utilizamos no está adaptada, por ejemplo, a cortar una rama de este diámetro. Más bien podemos cortar ramas de esta tipología, que son mucho más chiquitas, y vemos cómo se corta perfectamente, sin ningún inconveniente. Cuando tenemos ramas ya más grandes, mayores a 2 centímetros de diámetro, tenemos que usar otro tipo de tijera. Y acá traje un par. Estas son tijeras de 2 manos, también bypass, como decía, por la hoja que pasa. Y obviamente la que tiene mayor tamaño, acá vemos una de 50 y una de 60, se la meto así, se ve perfectamente, es la que nos permite trabajar de manera más fácil y cortar obviamente diámetros mayores. No se termina acá, tenemos también por diámetro, estas normalmente cortan de 3 centímetros, 30 milímetros, y esta puede llegar hasta 35, 40 milímetros. Y acá, obviamente, cuando superamos ese diámetro, recorremos al serrucho, un serrucho manual, un serrucho con curvas, justamente curvado también. Esa curva que vemos aquí en la tijera o en el serrucho ayuda
al mantener y a facilitar el corte. Y acá en este caso también estos dientes más chicos y más grandes permiten, y la separación permiten, por ejemplo, que la serrín salga durante la opción del corte. Obviamente esto puede servir para ramas también relativamente chicas. Cuando tenemos ramas más grandes estamos obligados a utilizar otro tipo de herramienta. La clásica es una motosierra, ¿sí? Una motosierra, por eso se reían todo con el tema Milei. Traje una motosierra, tiene una espada, una cadena cortante. Eso es importante mantenerla afilada. En herramientas, en ferretería, digamos, podemos hacer ese trabajo cuando ya el filo no corta más, de mantenerlo. Es importante mantenerla bien y saber utilizarla, ¿no? Acá va un aceite, lubricante, que sirve justamente para lubricar la cadena y evitar el desgaste de la misma. Y normalmente son motores dos tiempos. Dos tiempos significa que va con la nafta común mezclada con un aceite. Normalmente se pone al 5%. Acá vale el dicho romano, mejor abundar que carecer. Pero no es un juguete, digamos. No es una un herramienta juguete, peligrosa. hay que saberla utilizar, hay que tener cierto cuidado y bueno, con eso es importante saberla utilizar y obviamente saber hacer la poda. Seguimos hablando de poda, no de política. No, seguimos hablando de poda, obviamente, no de política, además porque... bueno, ya queda el último que ya no lo vas a poder agarrar. El último es una podadora de altura, es también una motosierra, acá la pueden ver, también con motor, tiene la misma función, tiene una espada más chiquita, obviamente, respecto a las otras, porque está pensada para podar determinado tipo de ramas, sobre todo en altura. Esto nos asegura cierta seguridad. ¿Por qué? Porque, y esto lo digo en serio, no suban arriba de la escalera con una motosierra a cortar, porque realmente es lo peor que pueden hacer. En este caso hay justamente este tipo de arnés que hay que utilizar. Esta se extiende, es extendible, llega hasta los 7 metros tranquilamente, o sea, una altura considerable. Y es muy segura. También motor a 2 tiempos, igual, se prende de la misma manera, cada marca tiene lo suyo, tiene en este caso un bombín, en este caso no, pero lo mismo, funcionan de la misma manera y el cuidado necesario es el mismo, ¿no? Es importante. Acá hablamos ahora un segundo de justo, porque me imagino que el tiempo apremia, de técnica de poda, o sea, cómo hay que podar la rama. La tijera, y esto es válido para todos, la parte de la contrahoja tiene que estar abajo, nunca arriba. No se corta así, se corta abajo. Esto permite el mejor agarre. Y cerca de la yema, ¿no? Entonces, el corte tiene que ser ligeramente en diagonal. Ligeramente en diagonal, eso permite, tiene que ser un corte firme, ¿sí? ¿Ven? Que no hay desgarre, nada, eso evita el pase de las enfermedades. Cuando hay rama grande, obviamente, tratar de cortarla de a pedazo. Y otra cosa importante, cuando hay rama grande o tenemos que voltear un árbol, que se haga un corte de seguridad. Un corte de seguridad o direccional, es un corte, como ven, de esta tipología, y del otro lado, un poquito más arriba, se hace el corte para poder caer. Caiga para el otro lado. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, cada día más pareciera que la psicología sale del terreno del tema personal para ser tema público, ¿no? Con patologías que sirven para analizarla desde a través del televisor, ya no hace falta la persona, ¿no? Esta semana y la semana pasada hemos vivido todo lo relacionado con el juicio a Maradona. Este juicio tiene algunas particularidades que es necesario marcarlas. Es un juicio que tiene repercusión internacional. Estamos tratando, por un lado, de atraer inversores y por otro lado, damos una serie de cuestiones que pueden alejar a gente, como, qué sé yo, ve a alguien que el presidente no se habla con la vice o que pasan estas cosas en un juicio, ¿no? Justo en el programa de ayer hablábamos de cómo se eligen los jueces, sí, y el presidente del Foro de Abogados decía: hay que debatir de nuevo la necesidad de un psicodiagnóstico antes que asuma.
O sea que pasa a ser un tema ya público. Doctora Tamarí. A ver, creo que el psicodiagnóstico debería ser obligatorio para un montón de cosas, para un montón de funciones donde haya cuidado de personas, donde decisión sobre la vida de otra persona. Decisión sobre la vida de otras personas. Una de las cosas más difíciles que a uno le puede tocar, por ejemplo, como médico, es tener que evaluar a un colega, por ejemplo, en un momento de una demencia, ¿sí? Y hasta qué momento, digamos, y uno tener la obligación de decir, bueno, basta, ¿no? Anulemos la matrícula porque no puede, porque pone en riesgo a otra persona, ¿sí? Yo creo que con los jueces podríamos hacer tranquilamente lo mismo, con los presidentes, con los diputados, con los docentes, con los médicos, ¿sí? Me parece que más allá de la vocación hay que guardar, por lo menos cierta estructura tienen que tener. Igual, a ver, creo que es importante entender, las personas que son malas, habitualmente los psicodiagnósticos les salen divinos, ¿sí? Digamos, tienen no es una ciencia exacta. No, tienen la información precisa como para adulterarla. Digamos, no solamente los certificados médicos se adulteran, ¿sí? Digamos, pueden dibujar perfectamente lo que tienen que dibujar y no va a haber ningún indicador, ¿sí? Salvo la perfección, ¿no? Entonces, creo que es muy peligroso, ¿sí? Y creo que nos estamos dando cuenta como sociedad recién ahora de cuáles son los peligros de estar en manos de personas que tienen una ambición desmedida, que son capaces de hacer cualquier cosa para satisfacer deseos personales, digo, como la jueza del... Que muchas veces no es el dinero. No. Hoy yo creo que es la fama. La fama. ¿Sí? La fama me parece que lo mueve muchísimo más que el dinero. ¿Sí? Digo, no me imagino cuánto será el sueldo de la jueza que participa de... Sí, pero está muy por encima de un sueldo promedio. Es hija de un juez que fue importante, que tiene libros escritos, libros por que se estudian los libros del padre de ella. O sea, no es una persona que no sabe lo que es la justicia. No, seguro. Pero aparentemente tenía un deseo de mostrar su físico a través de las redes sociales, de participar de una película muy grande. Y este es un tema psicológico, ¿no? Yo creo que hay un trasfondo más profundo. Como bien está diciendo Laura, no tendríamos que rasgarnos las vestiduras de poder perfectamente tener un diagnóstico de toda persona que ejerce un cargo público, que ejerce una responsabilidad o que ejerce de alguna manera poder sobre otras personas. No tendría que ser algo anormal, tendría que ser algo lógico que tú a un taxista le pidas eso, se lo pidas a un policía, se lo pidas a un juez, se lo pidas a un político y se lo pidas a todo el mundo, porque de alguna manera todos padecemos en las malas decisiones que toman personas que no están centradas y que no tienen un equilibrio emocional. En el caso de la jueza, habría que indagar si la sombra del padre la eclipsaba y ella necesitaba brillar por sí misma de alguna manera. Y esta era la oportunidad para mostrarse en redes, para mostrarse de alguna manera en este documental, para tener reconocimiento. Habría que analizar muchas más cosas, o sea, no quedarnos en lo superficial si queremos ir a lo psicológico, pero está claro que ha cometido un grave error, que no ha primado la justicia en su trabajo, sino que ha primado a ella personalmente su ego, su narcisismo o lo que le queramos denominar, ¿no? Sí, yo lo que sostenía es que acá solo centrarlo en ella, el tema, es poco, porque se han entrado cámaras, han filmado, ha habido una complicidad de mucha gente para que se hiciera esa película. Hay algo que no puede explicar los otros dos jueces, que es cuando ella preside un día el tribunal, porque el tribunal no es una cuestión voluntaria, y el presidente era el otro juez. Entonces, si él la dejó presidir por una cuestión de guión, al menos complicidad tiene. No, y cuando entraron con cámaras adentro también, se ha estado filmando. Por eso te digo. Ahora queda fácil solo la jueza, pero los otros dos jueces al menos por omisión están. Hay todo un sistema que yo creo que una de las cosas más fáciles debe ser poner cámaras hoy que filmen con alta calidad en cualquier lado, ¿sí? Hasta es burdo como lo hacen, ¿sí? Entonces creo que algún tipo de conocimiento, el de seguridad o digamos la persona de seguridad, el otro juez o algo tiene que haber,
¿sí? Lo triste es que obviamente en un país donde vos decís, estamos tratando de, más allá de te guste o no te guste el gobierno de turno, estás tratando de conseguir que vengan inversiones, digo, seguimos pegándole a una justicia que ya está bastante vapuleada, ¿no? Porque debe ser de las instituciones con menos credibilidad. Entonces, creo que es bastante complicado. Bueno, el nuevo diario que se va a empezar a distribuir dentro de un rato, por supuesto toca el tema de la jueza, pero hay un tema que dice aumenta las relaciones sin rótulos y las parejas intermitentes. ¿Alguien puede explicarme qué es lo que es eso en palabras sencillas? Yo creo que hoy en día la inmensa mayoría de las nuevas generaciones lo que no quieren es asumir un compromiso en lo que entiende es la pérdida de libertad ante una etiqueta. El hecho de decir es mi novio o es mi pareja equivale muchas veces a tener un compromiso del cual no quiero asumir las responsabilidades que trae. Entonces, psicológicamente engaño mi mente diciendo estoy con alguien, pero soy libre y puedo hacer lo que quiera. O estoy con alguien los fines de semana, lo disfruto, pero no tengo el compromiso de la casa, de los hijos, de nada de eso. Entonces ahí hay como un doble discurso, a veces de autoengaño, pero que también le sirve a muchas parejas para tener una hermosa relación. ¿Qué es lo que es esto? ¿Una tendencia o un caso aislado? No, yo creo que vamos hacia eso. Es decir, por ejemplo, hay muchas parejas separadas que se vuelven a unir y prefieren cada uno estar juntos el fin de semana y durante toda la semana, de lunes a viernes, ir al gimnasio, atender a sus hijos, hacer su trabajo, sus tareas, y eso ya no es una tendencia, es una realidad. Pero el cambio tendría que ser el análisis un poquito más profundo. Sí. Es decir, no ahora, sino hace muchos años planteábamos desde el Nuevo Diario si el centro iba a seguir siendo la familia, el centro de la vida, o el individuo. Y este es el cambio que estamos viviendo hoy. Pasa a ser el centro el individuo. Hoy es la persona. Claro. Hoy prima la persona por encima incluso de los hijos en muchas ocasiones. Entonces tenemos grandes problemas en el consultorio de que vienen los padres a pedirnos que nosotros hagamos la función de ellos. Entonces es muy complicado porque la familia se está desestructurando en ocasiones porque los padres no asumen su rol. Y el psicólogo no tiene por qué asumir ese rol. Entonces te encuentras con hijos que ven a padres ausentes, a madres ausentes, porque prima irse a la montaña a hacer trekking, irse al gimnasio, irse de vacaciones con las amigas, cuando realmente, yo no digo que no tengan derecho a hacerlo, lo pueden hacer, pero también si quieres traer un hijo a la vida y quieres que tu hijo adolescente, por ejemplo, no esté fuera del radar y quieres que lo lleves encaminadito y quieres que lo lleves bien, y hay que prestarle atención, hay que escucharlo y hay que estar ahí. Hay muchos abuelos hoy que están haciendo el rol que no están cumpliendo. Muchísimo, porque hay padres inmaduros que deciden que sean los abuelos los que lo lleven a la escuela, pero no porque a lo mejor no coincidan los horarios. Estamos pidiendo el servicio militar de nuevo. Es bueno. Sí, igual creo que también hay una cuestión, ¿no? Digamos, hay generaciones que son menos hipócritas. En otros momentos estas relaciones tenemos una relación formal, familia, todo bien, y otra relación no formal, clandestina, por otro lado. ¿Sí? Bueno, históricamente. Por eso, históricamente. Hoy creo que los chicos o las personas más jóvenes eso no se lo bancan tanto. ¿Sí? Prefieren esta definición del poliamor, de relaciones abiertas y un montón de cosas donde, bueno, son otras reglas y las van proponiendo y las van cambiando, digamos, tienen contratos que van cambiando todo el tiempo. Y son más sinceras. Totalmente. Más honestas. Totalmente. Es decir, te quiero y te elijo. O no te quiero y no me aguanto esta situación y me voy. Exacto. Está bien. Bueno, quedó pendiente la vez pasada con la doctora Tamari las internaciones de salud mental. Sí. Que es un tema que hoy tiene mucha vigencia. Temita. Sí, sí. Bueno, las internaciones, porque en realidad lo cierto es que, bueno, venimos viendo en muchos medios, después del caso de Buenos Aires y algunos otros casos que han aparecido y algunos llamados y notas que uno ve donde en realidad aparece esto, ¿no? De que dicen la ley de salud mental pide que el paciente dé el visto bueno para internarse, si no, no lo podemos internar. Lo cierto es que la ley de salud mental no dice eso. La ley de salud mental dice que para internar a un paciente lo único que se necesita es una evaluación multidisciplinaria de los que tienen que participar por lo menos 2 integrantes. Sí. Una tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra y otro puede ser otro de otra especialidad. Laura, si es posible, vamos a un corte acá y tocamos por separado este tema. Ya volvemos.
Bueno, estábamos preguntándole a la doctora Tamarí qué pasa con las internaciones de salud mental. Hay distintas versiones. Quien puede dar una palabra es la doctora. A ver, creo que es importante entender que existen dos tipos de internaciones de salud mental. Una que es la voluntaria, que es cuando la persona decide internarse por motus propio, y otra que es la involuntaria, que es cuando un equipo interdisciplinario decide la internación de una persona que no acepta la internación porque esa persona presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. ¿Sí? Que es lo que se hubiese evitado en el caso de Buenos Aires reciente, ¿sí? Si hubiese aplicado la ley, vos decís, perfecto, tiene riesgo cierto e inminente, yo no tengo que esperar que el paciente me diga que quiere internarse. Ahora, ¿quién evalúa si ese riesgo es inminente? Eso lo evalúa el equipo interdisciplinario, de los cuales tiene que formar parte, sí o sí, o un psiquiatra o un psicólogo. No pueden ser dos profesionales de la misma especialidad, y puede ser, sí, un psiquiatra y un psicólogo, que son, digamos, somos los que tenemos el know-how, ¿sí? Somos los que nos hemos formado específicamente en evaluar eso. Y alguien más del equipo que a lo mejor, si es en Barrial, yo tengo una psicóloga con un enfermero, y lo pueden internar la psicóloga con el enfermero, sí. ¿Puede opinar alguien de la familia en esos No. casos? ¿Es definitivo? No, es el equipo interdisciplinario el que decide. Y en los menores, todas las internaciones son involuntarias. ¿Puede apelar el que va a ser internado? Decir, miren, esto lo han hecho mal. Tiene derecho a tener un abogado defensor, ¿sí? Que lo defienda, y el juez puede negarse a la internación. Pero para eso tienen que pasar por lo menos 48 horas, que son las 48 horas de evaluación. ¿Siempre se judicializa o no? No, No siempre. no siempre. Cuando son voluntarias no se judicializan. Muy bien.